El día de hoy vamos a continuar con el mensaje de Apocalipsis de las cartas a las iglesias. Pérgamo. Mezcla de lo santo y lo profano. En esta primera imagen vemos lo que hubiera sido Pérgamo en todo su esplendor. Y empezaremos leyendo en el primer nivel, que es el nivel Peshat, que es la lectura literal, el mensaje. Si tú aún no has visto el primer episodio de las cartas a las iglesias, Éfeso, recomiendo que veas ese episodio donde yo explico los 4 niveles de entendimiento, profundidad y comprensión al texto bíblico. En el primer nivel, el nivel literal de la lectura, leemos Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, retienes mi nombre y aún no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mas tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Además, tienes a los que retienen doctrina nicolaíta, la cual yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y además le daré una piedrecita blanca, en la cual está escrito su nuevo nombre, el cual no conoce sino aquel que la recibe. Iremos profundizando a través de los niveles de comprensión y profundidad de entendimiento, pero cabe mencionar aquí la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué significa comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación? ¿Y qué es lo que significa la espada de mi boca? Para iniciar, iremos al nivel de entendimiento remés, que nos habla de alegorías, metáforas, contextos culturales, gramaticales e históricos. Y entonces vemos el nombre de Pérgamo escrito en griego. El nombre de Pérgamo está dividido en 2 palabras. Purgus, que es mezcla de algo, o también torre. En este caso podríamos hacer la alegoría de la torre de Babel. La torre de Babel es una torre de confusión. Y también podríamos continuar con la segunda palabra, que es gameos, que es matrimonio. Entonces estamos leyendo que Pérgamo es un matrimonio mezclado o un matrimonio con una torre, en este caso una torre de confusión, la cual es Babel. Pérgamo
era un lugar de adoración pagana a muchos dioses, pero principalmente a Zeus. Bien, en el nivel remés podríamos hablar de la fornicación, que tanto puede ser literal como puede ser una analogía a la fornicación espiritual. En este caso habla de dos cosas, una fornicación literal y una fornicación espiritual. Y también el consumo de alimentos ofrecidos a dioses, es decir, alimentos profanos. Eso en contraste a alimentarse del maná del cielo, que sabemos es la palabra de Dios. Entonces aquí estamos viendo un contraste entre el pueblo de Dios que se alimenta de la palabra de Dios en forma de maná caído del cielo, y el pueblo en apostasía que se alimenta de alimento pagano ofrecido a dioses. Y aquí, repito, estamos viendo el caso de una iglesia que está cometiendo tanto lo físico, o está transgrediendo tanto lo físico como lo espiritual. Es decir, que muy probablemente están consumiendo alimentos inmundos, impuros y profanos, y además están participando de anomía, sincretismo y otras cosas de las que vamos a hablar en un momentito. En cuanto a la alegoría y metáfora de la espada aguda, Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿quién? El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es esa persona que tiene una espada aguda de dos filos? ¿Y qué es esa espada aguda de dos filos? Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También en Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no habrá cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Este es el nivel, continúa siendo el nivel remés, donde estamos interpretando ahora lo que es esta espada de dos filos y cómo funciona y cómo penetra hasta lo más profundo del ser humano a nivel espiritual, para que se nos dé el discernimiento de lo santo y lo profano. Continuando en nivel remés, nivel 2, de alegorías, metáforas, contextos culturales, gramaticales e históricos, habla de que Apocalipsis 2:13, lo voy a dividir en dos partes este versículo y voy a hablar primero de la segunda parte para que tenga más coherencia lo que quiero exponer. Aquí dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. La palabra en griego es karteos, y eso quiere decir abrazas, recibes mi nombre.
Y más allá que del nombre, el nombre de Dios, por ejemplo, aquí estamos viendo en hebreo Yud Hei Vav Hei, que es el equivalente a Yahweh o Jehová. Más allá del nombre literal, está hablando de su nombre, no el significado, sino la fama, el renombre de Dios. Y ahora para la primera parte del versículo 13, habla de que sabe dónde moras y está específicamente indicando que esta iglesia de Pérgamo mora, habita, donde se encuentra el trono de Satanás. Y de nuevo, estamos viendo la profundidad de este mensaje. El trono de Satanás en aquel entonces era esto que estamos viendo aquí, que es el altar a Zeus. Este altar ha sido reconstruido y se encuentra en exhibición en un museo de Berlín. Pero es un altar al paganismo. Y el paganismo es maquinación satánica para alejarnos de la sana doctrina y de la alabanza correcta al único Dios verdadero. Eso es en los tiempos de Pérgamo. Pero como estamos entendiendo, Pérgamo no solo era, sino que es y sigue siendo. Entonces, aquí es donde debemos nosotros meditar. Si hay algo en nuestro evangelio, en la manera en la que llevamos nuestro evangelio, o si quieres ir más literalmente, a tu iglesia, a la iglesia que tú estás, con la que te congregas y a la que estás asistiendo, con la cual te identificas. Esta iglesia bien puede tener aspectos de la iglesia de Pérgamo, y es lo que queremos reconocer. De entrada, algo alarmante es que esta iglesia vive, habita en terreno enemigo, en terreno satánico. Y yo creo que eso tiene mucho sentido y resuena mucho porque el mundo es terreno satánico. Las cosas que vemos en la humanidad actualmente son, especialmente en las grandes urbes, son territorio satánico. Entonces, esta es la alegoría de la iglesia de Pérgamo del pasado y la iglesia de Pérgamo en la actualidad, que mora en territorio enemigo. Curiosamente, este altar a Zeus fue copiado por Adolf Hitler. Y el arquitecto Albert Speer fue quien fue encargado de la construcción de este modelo en base al altar de Zeus en un estadio nazi en Nuremberg. Más tarde, después de todos los eventos, se dice que el mismo Albert Speer dijo que es difícil reconocer al demonio cuando este demonio te está poniendo la mano sobre el hombro, lógicamente refiriéndose a Hitler. Aquí tenemos otra imagen de la tribuna de Adolf Hitler, construida en modelo del altar a Zeus. Y imagen de la reconstrucción del templo
de Zeus en Turquía. También tengo una réplica de la imagen de Zeus, que es una imagen como la cual se introdujo al Templo de Jerusalén en el acto que es calificado como una abominación desoladora, donde se introdujo esta imagen pagana al templo de Dios y se ofrecieron sacrificios a Zeus en el templo de Dios, y de hecho los animales sacrificados fueron cerdos, que es todavía una ofensa mayor, siendo que el cerdo es un animal inmundo, según Levítico 23. Al lado derecho tenemos una imagen del apóstol Pedro, calificado como San Pedro en la Basílica de San Pedro por la Iglesia Católica. Y aquí estamos viendo un poquito de la situación del sincretismo, la mezcla de doctrinas paganas con lo que supuestamente debiera ser una sana doctrina, y la santificación de Pedro como un santo y como una estatua venerada, así como la estatua de Zeus. Bien, Apocalipsis 2:14, continuando, dice: tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a consumir cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas la tocamos a fondo en el primer capítulo en Éfeso. Entonces, Balaam en hebreo es Bilam, que es lo que tú alcanzas a ver en la parte inferior de la imagen. ¿Y qué es lo que quiere decir Bilam o Balaam? Quiere decir devorador o desviador del pueblo de Dios. Y entonces aquí quiero recordarles de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, profundizando en el nivel drash, que es el nivel de escudriñar la enseñanza y qué aplicación pudiera tener esto en la actualidad con nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro evangelio. Esta iglesia está participando de inmoralidad sexual, pero también está participando de idolatría, de rituales paganos. En Hechos 15:19 es el Concilio de Jerusalén, y los apóstoles acordaron 4 cosas básicas, las 4 cosas más básicas para los recién conversos que tendrían que entender. Las 4 cosas básicas son, leemos Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación de ídolos, es decir, todo lo pagano, que se aparten de la fornicación, que es todo acto sexual o toda inmoralidad sexual fuera y durante el matrimonio, que se aparten de consumir animales que han sido sacrificados indebidamente, que son calificados como ahogados en su sangre, asfixiados o ahogados, y que contengan sangre, porque la enseñanza de Dios nos indica que el animal debe estar totalmente drenado de su sangre. 4 cosas básicas para los primeros creyentes. ¿Cuál es la aplicación y la enseñanza actual?
me pregunto, ¿estamos nosotros absteniéndonos de contaminación de ídolos, de paganismo? ¿Nos queda claro lo que es una fornicación y una inmoralidad sexual? Estamos practicando la abstinencia hasta llegar al matrimonio. Y dentro del matrimonio se abstiene la pareja del adulterio. Lo que consumimos está sacrificado conforme a la enseñanza en la Biblia, en Levítico. Nos abstenemos del consumo de sangre. La tristeza es que la gran mayoría del pueblo que se profesa pueblo de Dios no practica ni siquiera una de las 4 cosas más básicas de la enseñanza de los apóstoles, por creerla abolida, siendo que el Mesías claramente dijo: yo no he venido a abolir ninguna ley. Y mientras haya cielo y tierra no cambiará ni una jota ni una tilde de la ley. Entonces, esta es la condición de la iglesia en apostasía. Esta es la condición de la iglesia en ignorancia de la enseñanza de la sana doctrina. Continuando en el nivel Drash y entendiendo y visualizando claramente esta influencia de Balaam, que es el devorador y el desviador del pueblo de Dios, nos encontramos con una iglesia en apostasía por apego a tradiciones de hombres, que participa del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Una mezcla de lo santo y lo profano, una mezcla de lo pagano y del evangelio. Participa de un antinomianismo, que es el rechazo a la ley de Dios, a la ley sin haber sido adulterada, sin haber sido abolida, sin haber sido tergiversada, sin haber sido cambiada. Una iglesia en apostasía que participa de la doctrina de los nicolaitas, que es un control espiritual opresivo basado en doctrinas manipuladoras y con jerarquías seculares. Es decir, iglesias armadas con un patrón de jerarquía secular. El Mesías, cuando caminó en la tierra, jamás habló de religiones. Jamás. Habló del reino. Del reino de Dios. Y continuando en el nivel Drash, Marcos 7:9 dice: respondiendo él, dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios a un lado, se aferran a la tradición de hombres, cosas como lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Les decía también: muy bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Nivel de entendimiento y comprensión Drash, escudriñar la enseñanza y la aplicación. Tercer nivel, nuestra tradición. Allí va incluido Navidad, Halloween, Día de Muertos, el Día del Amor y la Amistad y muchos más, que son fiestas paganas, haciendo a un lado las verdaderas fiestas y santas convocaciones de Dios que están en Levítico.
perdón, Levítico 23. Creo que anteriormente dije Levítico 23 para los alimentos, es Levítico 11. Entonces aquí leemos en Jeremías 10:10, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y aquí está haciendo una referencia, porque ellos cortan árbol del bosque, obra de manos de artífice con buril, y con plata y oro lo adornan. Es una tradición pagana la del árbol de Navidad. Y el Mesías definitiva y absolutamente no nació en diciembre, porque los pastores no hubieran estado pastoreando en la época de diciembre en Israel. Más bien sabemos que nació en la fiesta de cabañas, que va de acuerdo con las santas convocaciones del Señor. Isaías 56:9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vengan a devorar. Sus atalayas, sus guías espirituales son ciegos y todos ellos ignorantes, pero por decisión propia, porque la Biblia está ahí. Tenemos a nuestra disposición toda la tecnología para leer estos textos en su lenguaje original, tanto sea hebreo como griego, para que no te platiquen lo que dice la Biblia, para que la leas tú por ti mismo y te des cuenta si estás siendo partícipe de doctrinas y tradiciones humanas. Porque aquí está haciendo una analogía con perros mudos que no son capaces ni siquiera de ladrar por estar dormidos, echados. Aún los mismos pastores no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Vengan, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o tal vez mucho más excelente. En Isaías 65 habla del castigo a los rebeldes. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno y en pos de sus propios pensamientos, de sus propias tradiciones, de sus propias maquinaciones. Pueblo que mi rostro me provoca a una ira continua, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en sepulcros y en lugares escondidos pasan toda la noche, que consumen carne de cerdo y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Y aquí estamos hablando literal y figurativamente de la participación pagana. Y que en hipocresía dicen, quédate tú en ese lugar, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. Estas acciones son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Ese es Dios hablando de lo ofensivo que es para Él la participación de estas actividades. Es una iglesia que está casada con el mundo. No solo está casada con el mundo, está casada con una enseñanza mezclada de Babilonia. Habita en terreno enemigo, en el altar de Satanás. Está infiltrada por falsas doctrinas y todos permanecen mudos. Nadie habla, nadie levanta la voz y practican un cristianismo maquillado, falso,
participando de anomía, que es rechazo a la ley de Dios. Lucas 13, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad de mi Padre es que obedezcan sus mandamientos, que obedezcan la Torá, que profundicen en la enseñanza, que escudriñen las Escrituras. Porque muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Está hablando con gente que supuestamente eran creyentes, no con ateos. Y en tu nombre hicimos milagros, pero entonces yo les declararé, nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Realmente la traducción en un momentito vamos a ver es transgresores de la ley. Pero lo que quiero recalcar ahorita es, nunca los conocí. No asistieron a mis santas convocaciones. No asistieron a la reunión semanal que teníamos en el Shabbat, en día de reposo. No asistieron a ninguna de las otras santas convocaciones. Entonces aquí tenemos violación de la ley, anomía, 4:58. Entonces confesaré a ellos, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que obran anomía. Y ahora entrando ya al nivel de revelación Sod, que es la revelación de misterios y secretos mesiánicos y proféticos. Lo que vemos aquí es la corona del sumo sacerdote. Tiene dos palabras escritas en hebreo. Kadosh le Yud Hei Vav Hei. Santidad a Jehová. Aquí vemos las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, contrastadas con los frutos del Espíritu. El primero de ellos es amor. ¿Qué es amor? Guardar los mandamientos y profundizar en la enseñanza de Dios. Bienaventurado el que hace esto, el que abraza y guarda el día de reposo para no profanarlo, y guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni tampoco el eunuco diga, soy árbol seco. A los eunucos que guarden mis días de reposo y los escojan, y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, les daré un lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, un nombre perpetuo, un nombre que aparecerá en una piedrecita blanca y que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden mi día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto lleva toda la ley de Dios, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. Y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de el que nos ha llamado de las tinieblas a una luz admirable. Apartado en santidad para Dios. Ese es el pueblo de Dios.
contrastado con el pueblo que vive en sincretismo, en tradiciones de hombres, en ignorancia, hipnotizado, en Babilonia, en confusión, en ignorancia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer maná del cielo, y le daré una piedrecilla blanca. En esta escrito su nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias.